Saludos compañeros, sean bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos la temática que está vinculada siempre a los métodos de análisis financiero, pero se caracteriza porque es el segundo método que estamos discutiendo dentro de la unidad para efectos de ir conociendo una segunda forma de hacer análisis financieros en base a la información que tenemos disponible y en base al requerimiento de necesidad que tengamos para tomar decisiones. Para ello, vamos a apoyarnos entonces en la teoría del método de análisis horizontal, considerando que en el orden en el que hemos visto los distintos métodos, iniciábamos la semana anterior con el método de análisis vertical, que era el más sencillo, el más común, el más práctico, ¿verdad? Para efectos de que vayamos adentrándonos en la dinámica de conocer estas herramientas de análisis. Ahora vamos con otro método que es un poquito más elaborado, ¿ya? Siempre es muy sencillo, pero tiene un poquito más de complejidad que el anterior, para efectos de que vayamos a medida avanzando en los métodos de análisis financiero, también vayamos conociendo poco a poco cómo se trabaja y qué nivel de complejidad acarrea cada uno. Para ello entonces, vamos a verificar que en el tema a desarrollar, iniciaríamos siempre con el concepto del método que estamos discutiendo, veríamos la base de su procedimiento, revisaríamos un pequeño ejemplo de cómo se desarrolla. Tomaremos en cuenta unas opiniones y unas valoraciones de cómo desarrollar un análisis combinado y también vamos a ver evidentemente cómo se hace una interpretación de los datos que se están obteniendo. La pregunta aquí es, ¿cómo debemos hacer un análisis financiero horizontal? Lo que se busca es que al finalizar esta plática, ustedes tengan ya la teoría definida y conocida de cómo realizar un análisis financiero de ese tipo y evidentemente pues con la práctica ir generando la competencia, ¿verdad? Para que ustedes vayan dominando ya la técnica. Este método se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. Por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase. Este es como el punto de partida a considerar en la aplicación de este método y de hecho es la principal diferencia entre el método vertical. En el método vertical usted tomaba los estados financieros a una fecha en específica y aplicaba el estudio. El método horizontal exige que usted tenga por lo menos dos informes financieros y que los informes financieros estén elaborados sobre la misma base y que también tengan la particularidad de tener las mismas fechas. Por ejemplo, si va a comparar la información financiera a diciembre de 2020, lo ideal es de que lo haga con un estado financiero a diciembre de 2019 o de 2022, ¿ya? Porque estamos hablando de que son periodos consecutivos. Si usted tiene el 2020, puede trabajar con 2019, que es el año anterior, o puede trabajar con 2021, que es el inmediato posterior. Entonces, ese es como un primer requisito o exigencia del método, es decir, dos o más estados financieros de periodos consecutivos. La comparación del desempeño actual y pasado permite evaluar el progreso de la empresa o compañía y también permitiría ver algún tipo de retroceso o inconveniente generado en el diario que hacer del negocio, ¿verdad? Puede dar muestra de las dos dimensiones. Permite identificar el desarrollo de tendencias mediante la comparación de varios años, pues cualquier cambio significativo de un año a otro puede ser el indicio de un problema serio. Esta es una de las bondades que tiene este método por el hecho de que se enfoca exclusivamente en periodos consecutivos, es decir, de un año a otro, inmediatamente. Entonces, un cambio, salto, caída o modificación significativa en algún rubro o cuenta de un informe financiero puede ser indicativo de un problema. Entonces, esa es la ventaja que nos permite este método. Con este tipo de análisis se busca determinar la variación absoluta y relativa de cada partido de los estados financieros de un periodo respecto al otro. Esto va a permitir evaluar de manera inmediata la tendencia de variación de un periodo al siguiente. Es decir, tenemos que tener claro que la medición en base a este método se hace en dos vías. La variación absoluta tiene que ver con la cantidad en unidades monetarias, ¿verdad? En dólares como tal. Y la variación relativa tiene que ver con un aspecto porcentual, porque como recordarán, en el método de análisis vertical, identificar un valor porcentual permitía identificar el nivel de magnitud del cambio de una cuenta a otra. En este caso, la magnitud la vamos a medir en la misma cuenta, pero de un periodo a otro. Eso es lo que nos va a permitir. Entonces, este método calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o del resultado en dos periodos de tiempo consecutivos. Por lo tanto,
El análisis horizontal se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable en un periodo determinado. Reforzando lo que acabamos de decir, en el método vertical, que era el anterior, mirábamos la relación de una cuenta de un informe financiero con el todo de esa cuenta del informe financiero. En este caso, lo que medimos con el ámbito porcentual es el efecto o la magnitud del cambio de esa misma cuenta de un periodo a otro. A diferencia del análisis vertical, que es estático, analiza y compara datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico, ya lo hemos mencionado, porque relaciona cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas o porcentajes, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación y, sobre todo, la toma de decisiones. ¿Cómo se aplica un análisis de este tipo? Bueno, hay una serie de pasos o etapas que hay que seguir para hacer correctamente el procedimiento de aplicación. Primero, hay que tomar dos estados financieros, bien el balance o el estado de resultados, de dos periodos consecutivos preparados sobre la misma base de evaluación. Se aclara que también este método puede ser aplicable al estado de flujos de efectivo, que es un tercer estado financiero que no se menciona mucho en estas dinámicas de comparación, pero que siempre es útil tomarlo en cuenta, ¿verdad? Por el efecto y lo que refleja ese informe. ¿El estado de cambio en el patrimonio se puede aplicar? Sí, pero no es tan significativo porque los cambios en el patrimonio tienen que ver más con decisiones tomadas por organismos. No tiene que ver tanto por el diario quehacer del negocio, por las operaciones normales o por los cambios en el mercado. Entonces, ¿se puede aplicar? Sí, pero generalmente no se hace al estado de cambio en el patrimonio. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Estado de resultados y balance general como informes prioritarios y el estado de flujos de efectivo como un informe complementario. Una vez se toman esos estados financieros, se presentan las cuentas correspondientes de los estados analizados, es decir, se detallan, ¿verdad? En una sola columna todas las cuentas que están contempladas en los informes. Después, se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna las del periodo anterior. Y las cuentas deben ser registradas por su valor neto, es decir, no deben contemplar ningún tipo de cargo, ningún tipo de interés, ningún tipo de reserva, de la cual se tenga que hacer disminución posteriormente, sino que el valor es neto, es decir, el valor reflejado ya en el informe financiero con el que se cierra el año. Así de simple. Entonces, una vez se ha hecho eso, se crea una tercera columna donde se indican los aumentos o disminuciones que presentan la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos anteriores, restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. Los aumentos se reflejan como valores positivos y las disminuciones se reflejan como valores negativos. Es de recordar que en contabilidad hay cierta norma, ¿verdad?, para escribir valores negativos, colocarle entre paréntesis, colocarle números rojos, colocarle con un signo menos, etcétera. Pero para efectos de finanzas como tal, lo relevante es identificar que si es positivo, se coloca como va. Si es negativo, reflejarlo de alguna manera en específico. La mayoría de hojas en Excel permite configurarlo según un signo, el color o un paréntesis. Ahí queda a criterio de cada analista. Sin embargo, lo relevante es hacer constancia de que es un valor negativo. Es en el caso de la tercera columna. Y después se crea una columna adicional, que es una cuarta columna, donde se registran los aumentos o disminuciones en porcentaje. Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100. ¿Cuál es el periodo base? El año más antiguo, ¿verdad? Se compara año reciente, año anterior. Entonces, la base que se toma para hacer la división de la diferencia encontrada es el valor del año anterior, ¿sí? No el más reciente, sino que el anterior. Hay que tener en cuenta que al momento de hacer estos cálculos, tenemos que tener claro qué partidas estamos comparando. Es decir, la naturaleza de cada cuenta que estamos reflejando en el informe financiero es relevante a la hora de que estamos identificando las diferencias, si son positivas o negativas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo comparar el rubro de deudas en el estado de resultados o el rubro de pasivos en el balance general que el rubro de activos fijos, que tiene que ver con las inversiones. En el primer caso, cuando hablamos de deudas,
Lo ideal es de que estas vayan disminuyendo, ¿no? Porque son compromisos que tenemos con terceros, ¿verdad? Eso es lo ideal. Mientras que en el caso del activo fijo, se supone que lo ideal o que deberíamos pretender es que se mantenga o aumente, ¿verdad? En el peor de los casos que se mantenga, pero lo ideal es que aumente. ¿Por qué? Porque el activo fijo constituye la base productiva, ¿verdad? Sobre la cual descansa todo el esquema de producción de la empresa. Entonces, hay de tener muy en cuenta qué tipo de rubro contable se está comparando. Hay rubros que por conveniencia es mejor que disminuyan y hay otros que evidentemente es mejor que vayan aumentando. Por ejemplo, si relacionamos los gastos con los ingresos, el racionamiento es similar. Mientras más vayamos viendo que los gastos van disminuyendo de un año con otro, es beneficioso, es favorable, ¿verdad? Es positivo. Y por otro lado, en el apartado de ingresos, lo ideal es de que cada año vayan creciendo, ¿verdad? Que es la fuente de recepción de beneficio económico que tiene la empresa. Por otro lado, la comparación con el promedio del sector también se hace necesaria. Lo que hemos mencionado, de verdad, los famosos promedios de la industria, que acá no tenemos, pero que en Estados Unidos sí. Hay partidas que crecen poco en términos porcentuales, pero se caracteriza porque ese es el comportamiento que se debe esperar en ese sector de la economía. Por ejemplo, en el caso de los bancos, los tipos de interés varían poco de un año a otro. Por eso conviene saber cómo se comportan los demás. Eso pues recordemos, ¿verdad? Que la banca tiene un conglomerado de instituciones financieras que están agrupadas en la Asociación Bancaria Salvadoreña, Avanza, y toda la información está disponible en la red. La clave es de que, por ejemplo, todos los bancos manejan tasas de interés para los créditos que otorgan, créditos de consumo, por ejemplo. Los créditos de consumo se caracterizan porque son los relativamente menos riesgosos y por eso la tasa de interés es relativamente baja. Y hablo relativo porque hablar de un 9 en 10% es un valor bastante elevado. Pero si comparamos entre los distintos bancos, las tasas van a andar en un rango que va a andar entre 9 y 11. ¿Ya? Es decir, lo menos, lo más barato que haya un préstamo a usted es al 9% y lo más caro que lo puede encontrar es al 11%. Y hay 14 bancos en el sistema financiero en el país. Entonces, ahí es donde les menciono, de que en ese sector, el ámbito del costo del dinero por ahí se maneja, pero porque es propio del sector, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que menciona aquí el autor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El análisis horizontal del estado de resultados permite identificar las variaciones absolutas y relativas de cada cuenta y así contrastar variaciones de los periodos analizados. Brevemente, como tenemos la particularidad de que estamos analizando dos informes financieros idénticos, se supone que la estructura en términos de cómo van las cuentas es la misma, ¿verdad? Indistintamente sea un flujo, un estado financiero de hace 5 años o el del año pasado. Deberían ser las mismas cuentas. Por lo tanto, una vez se listan las cuentas o rubros contables, venimos con los datos. Y aquí tenemos el valor del año más reciente, ¿verdad? Y el valor del año anterior. Por ejemplo, este podría ser 2021, que es el que acaba de terminar, y este 2020, que es el año anterior. ¿Y cómo hacemos este análisis? Bueno, después de que hemos listado esto, creamos dos columnas. El horizontal, ¿en qué consiste? En que medimos la variación absoluta en términos de unidades monetarias y la variación relativa en términos porcentuales. Por ejemplo, 43.664.916 menos 38.223.456 nos da una variación absoluta de 5.441.460. Este valor entre el año anterior, que es el año base, ¿verdad? Que tenemos acá, nos da un 14.24%. ¿Qué significa? Que las ventas o los ingresos brutos antes de descuento crecieron del 2020 al 2021 en un 14.24%. Pueden ver ustedes de que una cosa es verlo en unidades monetarias y otra cosa es ver el impacto en términos del tamaño según el porcentaje. ¿Qué otro dato podemos ver relevante? Podemos ver acá, utilidad bruta, 16.300.440 en el año más reciente, 12.786.407 en el año anterior, 16 menos 12, en cuanto al detalle, ¿verdad? La información, nos da 3.514.033. Este valor entre el año más antiguo nos da un 27.48%. ¿Qué significa? Que si bien mis ventas crecieron un 14%, mi utilidad creció un 27%. Es decir, me resulta favorable identificar que con un poquitito más que yo vendí, generé mucho más ganancia en términos reales. ¿Me explico?
Y así podemos ir con todos los datos y me llama la atención algo en particular. El apartado de gastos financieros. Pueden ver ustedes que el año más reciente, 197,000, y en el año anterior, 286,000. Al hacer la resta, 197 menos 286 nos da un valor negativo. Aquí el programa optó por manejarlo en valor rojo, ¿verdad? Y entre paréntesis, 89,260. Eso entre 286 habla de un 31,12%. ¿Qué significa? Que además de que vendí más y generé más utilidad, logré reducir mis costos de financiamiento, porque todos los intereses, vean los gastos financieros. ¿Qué significa? Si ustedes son curiosos y se dan cuenta de estos valores en términos relativos y en términos absolutos, de entrada, ustedes pueden ver que esta empresa ha sido eficientemente administrada. Lo que hemos recalcado, ¿no? Que en el estado de resultados podemos darnos una idea de qué tan eficiente están administrando la empresa. Generan 14% más de ventas, 27% más de utilidad, y aún así están reduciendo en un 31,12% los intereses, significa que esta empresa está bastante bien, por lo menos en términos de estas cifras, ¿verdad? Esa es una forma de dimensionar las ventajas de este método, de cómo lo podemos utilizar. Y aquí lo tenemos igual para el apartado del balance general. Pueden ver que es un poquito más elaborado, pero mediante el uso de Excel, pues igual va rapidito. La única diferencia o dificultad sería encontrar la forma de generar la plantilla y vaciar los datos. Ya después de forma automática se referencian y ahí van. Y en la misma medida obtenemos valores positivos y negativos y empezamos a hacer el análisis de un año a otro. Ahora haremos unos comentarios sobre algunas valoraciones que tienen que ver con qué tan viable o conveniente o necesario es combinar los análisis. Las variaciones dan una mejor perspectiva de la situación financiera, que combinado con un análisis vertical es de mayor utilidad para el analista financiero. Es decir, aquí de entrada nos está diciendo la teoría que además de este método que estamos utilizando, debemos, y recalco, debemos haber hecho también el análisis vertical. El análisis horizontal también puede ser combinado con el análisis de tendencias. ¿Qué característica tiene el análisis de tendencias? Que aquí, en el análisis horizontal, vemos 2 años consecutivos, ¿verdad? Uno a otro. En el horizontal necesitamos un mínimo de 3, ¿verdad? Para efectos de ir generando tendencia, es decir, un comportamiento que nos permite ver en el largo del tiempo, identificar de qué manera se va moviendo hacia arriba o hacia abajo los valores de una cuenta. El plazo ideal para un análisis de tendencias es de 5 años mínimo, ¿verdad? Pero en ocasiones empresas que son de reciente fundación, que no disponen de información financiera oficial u otros elementos por ahí, ya se podría considerar válido, aunque no es lo ideal, pero se considera válido, manejar un análisis de tendencia por 3 años, ¿verdad? 3 años consecutivos. Sin embargo, como les digo, debería ser mínimo 5 en adelante. ¿Qué diferencia tiene? De que el de tendencia ocupa más periodos al mismo tiempo, mientras que el horizontal solo 2. ¿Ya? Con solo 2 ya usted puede hacer un horizontal. Además, también habla del análisis de razones financieras, que son las que se van a ver posteriormente, ya que es el método más complejo, por eso se ve de último. Esto permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de la industria o de mercado. Ahora, es necesario aclarar de que cuando se habla de aumentos o disminuciones, no necesariamente estamos hablando de que el hecho de que una variable suba es bueno, ni el hecho de que una variable disminuya es malo, o sea, por sí, sino que hay que tomar en cuenta muchos factores. Entonces, el aumento o disminución que nos muestra este tipo de análisis debe ser estudiado con elementos e indicadores cualitativos. Es decir, no solo nos basamos en la cifra, sino todo el elemento subyacente, todo el contexto que está detrás de la cifra. Este es debido a que un crecimiento no es bueno ni malo en sí mismo, ¿verdad? Ello dependerá del factor que creció de manera específica y lo que significó para la organización. Por ejemplo, supondremos que una empresa incrementó sus activos en un 10% de 2016 a 2017. En teoría, el aumento de activos es un elemento bueno, es un indicador correcto, eficiente, respecto a la gestión de una empresa. Sin embargo, al revisar sus componentes, es decir, al irnos a las notas explicativas de esos informes financieros y revisar a detalle, ¿verdad?, cómo es que está estructurado el valor de los activos, identificamos que dicho aumento se generó por adquirir activos que no son propios de su giro, lo que se conoce como activos no operativos. Entonces estamos ante un aumento que no es bueno
ya que se están distrayendo los recursos de la empresa, que casi siempre son escasos, en cosas que no redituarán un beneficio económico. Por ejemplo, imaginen una persona que es dueño de una empresa que se caracteriza por ser distribuidor de bebidas. Esta persona dentro de su inventario y dentro de su activo fijo, perdón, tiene camiones, ¿verdad? Tiene vehículos que están reflejados dentro de esa cuenta. Pero ¿qué sucede si la persona se le ocurre adquirir un Porsche Cayenne, por ejemplo, esas camionetas Porsche que circulan acá en el país? Estamos hablando de $110,000, ¿verdad? Que es el precio base de esas camionetas según el equipamiento. Eso obviamente al registrarla va a tener que ser un activo, al activo fijo, ¿no? Porque tiene que ser un activo en base a su naturaleza, pero no es un activo utilizado en las operaciones del negocio. Hay que registrarlo, sí, pero en las notas explicativas se va a detallar que ese es un vehículo adquirido para uso personal del propietario. Entonces, ¿qué se está indicando? En base a la información, usted ve que el rubro de activo fijo crece en $110,000. Pero el problema, ¿cuál es? Que está creciendo en $110,000 en base a la adquisición de un vehículo que no va a ser usado en la empresa. Es del dueño, sí, pero no será usado en la empresa. Entonces, ahí es donde pueden ver ustedes de que el hecho de que una cuenta suba relativamente viable en términos de lo que es la naturaleza, no significa que sea del todo bueno, ¿verdad? Hay que irnos más al contexto. Entonces, ¿cómo interpretamos este análisis? ¿Qué es lo relevante, verdad? Ya después de haber aprendido a hacerlo y después de las valoraciones que hemos hablado, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo le sacamos provecho? Lo primero que hay que hacer es una buena interpretación de los datos numéricos arrojados en este análisis. Al igual que en el análisis vertical, hay que tener muy presente, muy en cuenta qué tipo de empresa es la que estamos estudiando, ¿sí? El giro en el que está, sector de mercado, ciclo económico en el que se encuentra el país, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque conocer bien la empresa significa que debemos conocer de su actividad, su tamaño, régimen jurídico, tipos de venta, origen de capital, estilo de apalancamiento, objeto social, entre otras cosas. Y asimismo, fortalezas y debilidades que afectan su estructura interna. Además de eso, saliendo de las cuatro paredes de la empresa, hay que conocer la situación económica, lo que enfrenta el país, la región y el sector donde se ejerce la actividad mercantil. Y en base a eso, las fortalezas y debilidades que enfrenta el mercado. Lo anterior es el fundamento que va a soportar el diagnóstico. Como hemos recalcado, la cifra numérica, el dato numérico encontrado es útil, sí, pero lo relevante es cómo lo usa usted para interpretar la realidad económica de su negocio. ¿Ya? Tomando ese dato y sumando toda la información adicional del contexto, toda la data que usted puede obtener, así usted genera ya un análisis más concreto. Por ejemplo, si la empresa presenta una variación absoluta y relativa positiva en el pasivo al corto plazo y los bancos del sistema financiero del país disminuyen en ese momento la tasa de colocación para empresas de nuestro ramo, hay dos factores que indican que es el momento ideal para sugerir un apalancamiento financiero con el fin de trasladar el pasivo de corto plazo a largo plazo, utilizando el crédito para cancelar la deuda próxima, quedando con la deuda de mejor tasa y a mayor periodo de maduración. En español, si el apartado relativo a los pasivos de corto plazo, que son nuestros compromisos a pagar en el mismo año fiscal, vemos que ha tenido una variación positiva, es decir, que ha crecido nuestra deuda de corto plazo. Y al mismo tiempo la banca informa, señores, vamos a bajar las tasas de interés para dinamizar la economía, es decir, vamos a hacer más baratos los préstamos. Hombre, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que pensarlo. Toda la deuda de corto plazo que se puede migrar a largo plazo hay que reestructurarla. Obviamente hay deudas de corto plazo que no, ¿verdad? Como el caso de los proveedores, por ejemplo, que esos tipos no van a esperar un año que usted les pague. Pero otras sí, puede usted transferirlas, como los deudores varios, otro tipo de acreedores, o pasivos relativos a deudas, ¿verdad? De corto plazo, que usted puede transferirlas a largo plazo. Paga todo lo que puede de corto plazo y después se queda con el resto pagándolo en el largo plazo, con mejor tasa, mejores condiciones y no se ahoga financieramente. ¿Sí? Igual, podemos valorar también que si en algún caso, en alguna auditoría anterior, producto de un análisis vertical, se hubieran sugerido acciones para mejorar la concentración porcentual en alguna cuenta, el análisis horizontal nos permitirá verificar si la recomendación fue tenida en cuenta o no. Por ejemplo, producto de una auditoría en el 2020, se nos indica que la concentración de inventarios que tenemos es demasiado alta, es decir, hay demasiadas existencias, hay mucho dinero pegado dentro de la empresa, hay que mejorar su rotación.
Producto de esa observación de auditoría, se define una estrategia y una meta. La meta es que del 2020 al 21, el nivel de inventarios o el valor de inventarios debe reducirse en un 10%. ¿Sí? Si habían 100 dólares de inventario en el 2020, para el 2021 tendrían que ser 90 dólares, que es el 10% menos. Pero resulta que si hacemos el análisis horizontal y detectamos que en vez de bajar subió, y en vez de 100 dólares del año 2020, para el 2021 tenemos 110, significa que la política que se implementó no fue correcta. Por mucho que se trató de implementar una estrategia para reducir el nivel de inventario en el balance, no funcionó. Hay que ver qué pasó, deducir responsabilidades, identificar los elementos que estuvieron en contra de la aplicación de la estrategia, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, y así podemos ir ampliando, ¿verdad? El uso de este análisis para diversas situaciones. Para ir cerrando, el análisis horizontal es un método que muestra cómo cambian las cuentas de una empresa a través de un periodo y en relación a un año base, que como ya hemos dicho es el año más antiguo, ¿verdad? Que estamos comparando. Este método también es análisis dinámico por su naturaleza y permite observar la tendencia temporal de las cuentas individuales de algún informe financiero, facilitando identificar las partidas que han tenido una evolución favorable o desfavorable. Ya dijimos, ¿verdad? Que eso de favorable o desfavorable es relativo. Hay que irnos al contexto. En un análisis horizontal, se calcula el cambio acumulado de cada cuenta en un periodo determinado, tomando como base de comparación el primer año del periodo o trimestre si se usa información trimestral. Y para cada ítem contable se divide el monto de un año más reciente por el monto del año base y se multiplica por 100 para expresar el cambio como un porcentaje. Se comparten dos recursos complementarios, ¿verdad? Dos videos, el análisis horizontal de balance de situación o balance en general y uno que es un poquito más holístico, ¿verdad? Que es un poquito más amplio, que habla del análisis horizontal de los estados financieros ya en conjunto, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. En el apartado de preguntas queda el detalle de la duda o inquietud que pueda surgir en cuanto al tema y pueden ver ustedes el apartado de lo que se requiera a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, me quedo hasta acá, compañeros. Ha sido un gusto y nos encontramos en la próxima.